casa del Señor otra vez y adorando el nombre de Cristo Jesús. Agradezco a cada uno de los que nos están acompañando. También quisiera saber de una manera quiénes son los que nos están viendo para gozarme también yo de saber que el Señor está hablando a nuestros corazones y a nuestra mente. Cada uno de nosotros hemos sabido del censo que se está llevando en la nación. Espero que todos estemos pensando en llenar la información que se nos pide. Recuerde de que es información que es personal, es algo ilegal que se dé a conocer nombres y direcciones de personas, así que llénelo sin miedo y esperando que el Señor sea con nosotros. También esto ayuda, otra vez como he dicho antes, para que nosotros podamos tener un presupuesto para la comunidad, pero también el área donde usted vive, y las escuelas y los hospitales y todas esas cosas que se hacen tienen siempre a afectar por el censo que se hace. Entonces, esperando que cada uno de ustedes piense en llenar su información y que todo sea glorificado también. También quiero otra vez agradecer a cada uno de los hermanos que trajeron sus diezmos y ofrendas, a la hermana Aurora el día de ayer, pero espero también que lo hayan hecho con amor y con gratitud al Padre Celestial, en especial los que están trabajando, ¿verdad? Porque tenemos algunos hermanos que no están trabajando, están desempleados por el momento, esperando que el Señor sea también con ellos glorificado y que el Señor les supla cada una de sus necesidades. Entonces estemos orando por ellos, que el Señor los guarde y los dirija. También les ruego que sigan orando por cada una de las cosas que están pasando en la vida de Wilfredo, y también la hermana María, seguir orando por ella, que el Señor la bendiga y el Señor la guarde en todo lo que se está haciendo. Vamos a orar y que el Señor sea con nosotros. Padre Santo, estoy ante tu presencia para darte gracias por tu amor y tu gracia. En esta noche, en esta tarde, rogamos que tu santo nombre sea exaltado en nuestro vivir diario, y en este momento rogando que tú tomes control de este tiempo. Rogamos que tu nombre también sea exaltado y también seas tú glorificado. Te alabamos, te damos gracias, porque en este día se celebra, Señor, la entrada a Jerusalén, donde tú llegaste y se hizo la entrada triunfal. Y, Señor, tú entraste sentado en un pollino, en un burrito. Y, Señor, te doy gracias porque tú eres nuestro Rey de paz. Te ruego, Padre, que nos bendigas y cada una de las cosas que hagamos sean para honra y gloria tuya, dándote a ti la alabanza, solamente a ti, en Cristo Jesús. Amén. También recuerden de estar orando por los first responders, los que responden primero, las ambulancias, bomberos y policías, y también por los trabajadores de las tiendas, los doctores, las enfermeras. Que el Señor sea con ellos y los guarde. Y también procuremos guardar nuestra distancia y otra vez, como siempre, ¿verdad? Tratar de educarnos en la manera en que nosotros seguimos el procedimiento de lavar nuestras manos y estar cuidándonos también. Hay un canto que quisiera compartir con ustedes. Se llama "Oh que tuviera lenguas mil". Este fue escrito por Carlos Wensley y es un canto que me gusta bastante. Entonces espero que sea de bendición para ustedes. Dice así: Oh, que tuviera lenguas mil del Redentor cantar, la gloria de mi Dios y Rey, los triunfos de su amor. Bendito mi Señor y Dios, te quiero proclamar, decir al mundo en derredor tu nombre sin igual. Dulce es tu nombre para mí, pues quita mi temor. En ella hay salud y paz al pobre pecador. Rompe cadenas del pecar, al preso librará. Su sangre limpia al ser más vil, gloria a Dios, soy limpio ya.
Es un canto que lo conocí cuando estaba en el seminario y para mí fue de grande bendición y sigue siendo de grande bendición, y quisiera que cada uno de nosotros pensáramos en glorificar el nombre del Señor de esta manera. Recuerden de estar estudiando su Biblia, hermanos, estar estudiando sus clases de escuela dominical. También recuerden de que cada uno de nosotros tenemos esa responsabilidad de tomar este tiempo para estar orando unos por otros, y también de estar orando para que la palabra del Señor no quede presa, sino que sigamos compartiéndola. Y agradezco otra vez al Señor por este privilegio que nos da de comunicarnos por este medio del Facebook, y esperando que el Señor traiga fruto que glorifique su nombre. Sigamos orando como cada vez lo hemos dicho por cada uno de los hermanos que están en el campo misionero, y también esperando que el Señor sea en la vida de cada uno de nosotros, en la vida en que cada uno de nosotros podemos ir en avance, pues de victoria en victoria, ¿verdad? Quisiera que abriéramos nuestras Biblias en el libro de Tito. Es un libro donde es una de las cartas pastorales que el Señor tiene de nuestro hermano Pablo. Entonces, cada uno de nosotros podemos ver esto. Cuando nosotros hablamos de la competencia del cristiano, de la carrera del cristiano, otra vez no estamos compitiendo contra nadie más que contra el pecado y contra nosotros mismos. Entonces, cada uno de nosotros tenemos que considerar de dónde venimos, a dónde vamos. Entonces, de ahí cada uno de nosotros también vamos a ser personas que podemos ser vencedores en el nombre de Cristo Jesús. Pero también tenemos que entender que cada día es una lucha constante. Cada día es un vivir en Cristo Jesús. Cada día nosotros tenemos que estar pensando que tenemos que estar compitiendo con nosotros mismos y darnos cuenta que nosotros no somos salvos por nosotros, es por la gracia del Señor Jesucristo. Pero también la vida cristiana se mantiene por la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, nuestro vivir es por fe y para fe. Entonces, esperando que el Señor nos hable a nuestro corazón. Dice en Tito capítulo 3, verso 4: pero cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor para con nosotros, nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración, por la renovación en el Espíritu Santo, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador, para que justificados por su gracia viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. Palabra fiel es esta, y estas cosas quiero que insistáis con firmeza, para que los que creen en Dios procuren ocuparse en buenas obras. Estas cosas son buenas y útiles para los hombres. Entonces, cuando él está hablando de justificados pues por la fe, justificados por la gracia. Cada uno de nosotros en otro tiempo éramos nosotros personas, como dice en el verso 3, éramos insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencias y deleites diversos, viviendo en malicia y envidia, aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros. Entonces, cuando nosotros nos damos cuenta quién somos sin Cristo, puedo decir, soy pecador, soy una persona que necesita salvación, soy la persona que soy una persona que merece la condenación por su pecado, por su maldad. ¿Por qué? Porque somos insensatos, somos personas que no usamos, como dice la gente, el sentido común. Somos rebeldes a la voluntad de Dios. No queremos hacer lo que Dios quiere, queremos hacer lo que nosotros queremos. Extraviados. Y cuando habla de extraviados no habla de que estamos perdidos, que no sabemos dónde estamos, sino que habla de tanta es nuestra maldad que nos desvanecemos en ella, nos perdemos ahí. Deleites diversos. Habla de no nada más una manera de buscar la diversión para entretener esta carne, el pecado de cada uno de nosotros. Es la manera en que cada uno de nosotros buscamos el llenar nuestro corazón para que de esta manera me sienta contento por el momento, pero nos damos cuenta que cosas se manifiestan en nuestro vivir diario, más cuando ya conocemos quién es Cristo, nosotros entendiendo
que nosotros fuimos personas ajenas a Dios, podemos decirle, hoy he pecado contra Dios. En este tiempo mucha gente no entiende qué es pecado. Creen que todas las cosas que son en contra de Dios son por una razón, ¿verdad? Pero no entienden de que es una rebeldía en contra de Dios. No es una manera de actuar en contra de la voluntad de Dios. Entonces, pecan, pasó, hubo la oportunidad, ya pequé, ya lo hice, se acabó. Entonces, cuando nosotros vemos esa depravación en la persona, eso hace ver que el diablo tiene controlada su mente. Pero entonces llega el Evangelio a nuestro corazón, llegan las buenas nuevas de salvación, de que Cristo murió y tomó nuestro lugar en la cruz. Dice, pero cuando se manifestó la bondad de Dios, este es el amor que fue el que nos creó. Es algo que es nuestro, podríamos decir, nuestro credo fundamental. Yo creo que Cristo es mi Salvador, que Él mostró su amor. Ahora la Biblia dice en Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Pero si se da cuenta, no todos somos salvos. Dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que solo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces, dice la palabra del Señor, cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor para los hombres, y está hablando en general, y a muchas personas dicen es algo que no incluye a las mujeres. No, es que tenemos que entender que cuando Dios está siendo el jefe de la casa, incluye al resto de la familia, incluye a toda la familia. Entonces nos hemos dado cuenta que muchos de nosotros vemos en una manera cómo va deteriorando y se ha quitado el liderazgo del hombre, y el hombre no responde en su liderazgo como varón en la casa. Ya está muchas veces manipulado por el sentimiento de la mujer o por manipulación rebelde de la mujer. Entonces nosotros no alcanzamos a entender. Pero no estoy atacando a la mujer en esta manera. Lo que estoy haciendo ver es de que el hombre es responsable de la vida espiritual de la familia. Y entonces cuando habla a los hombres, Él nos está hablando a nosotros, dice, nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho. Entonces, no es por lo bueno que yo haya hecho, no es por una obra que yo haya hecho. Ahora, nosotros estamos acostumbrados, por ejemplo, le di dinero a la persona que no tenía dinero, al pobre vagabundo, le hice un favor al vecino, le hice un favor a un hermano. Todas esas cosas son buenas, en ninguna manera son malas, pero esas cosas no nos salvan. No es tanto hacer lo que nosotros pensamos, hacer cosas buenas, pero no las hacemos constantemente, las hacemos esporádicamente. Entonces, cuando nosotros pensamos que nosotros hubiéramos hecho, nosotros no nos alcanzamos a salvar con esas pobres obras que hacemos. Y no estoy menospreciando, simplemente lo que quiero decir que cada uno de nosotros no alcanzamos el nivel de la obra de Dios en nuestro vivir. Entonces, ¿somos personas que hemos fracasado? No. Por eso es que está diciendo, nos salvó. Es algo definitivo, nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiésemos hecho. O sea que nuestra propia justicia no nos va a alcanzar para nuestra salvación, sino por su misericordia. Ahora, misericordia es algo interesante. Cuando hablamos de justicia, justicia es algo que es parejo. Queremos justicia, queremos algo que sea parejo, algo que no lleve ventaja ni para allá ni para acá. Queremos algo justo, justicia, ¿verdad? Pero la justicia no nos salva en nuestra justicia, porque nuestra justicia no es del nivel de Dios, pero dice, sino por su misericordia. Ahora, la justicia de Dios nos debe de pagar conforme a lo que hemos hecho. La paga del pecado es muerte. Pero Dios no nos paga conforme a su justicia, sino nos paga conforme a su misericordia. O sea que no nos paga conforme a lo que nosotros merecemos. Entonces, Él detiene ahí la justicia
no porque Dios no sea justo, sino porque Dios en su carácter misericordioso actúa en misericordia y no nos paga con esa justicia de muerte por el pecado, sino pone a Cristo Jesús en su justicia a que Él pague por nuestro pecado, porque su misericordia no nos quiere pagar a nosotros conforme a nuestro pecado, sino por su justicia, por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración. O sea que Él nos lava con su sangre, Él nos lava y nos regenera. Y cuando habla de regeneración, es una fe que nos hace tener una fe sana, una fe saludable, una vida espiritual agradable a Dios. Es una vida que nosotros hemos sido rehabilitados, hemos sido reconstituidos, hemos sido personas que podemos funcionar de acuerdo a Dios, que oímos la voz de Dios, que entendemos la palabra de Dios por el Espíritu Santo que está en nosotros, porque tenemos una fe sana, una fe saludable, una fe que nos ayuda a entender la palabra de Dios. Y dice, y por la renovación en el Espíritu Santo. Y esta renovación, no quiero decir que nada más es una actitud de mística o una actitud que podríamos decir carismática en cierta manera, pero es la gracia de Dios, es el carisma de Dios, es la gracia que nos hace ser agradables a nosotros. Entonces esa renovación por el Espíritu Santo es lo que viene a nosotros. Llegó el momento donde nuestro Señor Jesucristo tenía que ascender al cielo, y entonces dice, es necesario que yo me vaya para que el Espíritu Santo venga a ustedes y Él les dirija a toda verdad. En la oración, a orar al Padre, nos va a ayudar a cómo amar a los hermanos, cómo amar a la gente, nos va a ayudar, el Espíritu Santo nos va a renovar ese espíritu que nosotros tenemos muerto, le va a dar vida y nos comunica con el Padre, y nosotros ya directamente podemos orar a Él porque nuestro espíritu tiene la vida de Cristo en nosotros. Entonces cuando nosotros vemos eso, cada uno de nosotros empezamos a entender que soy una persona nueva en Cristo, soy una persona nacida de nuevo, soy una persona que entiende el propósito de Dios para cada humano. Entonces por eso insistimos que la persona tiene que entender que Cristo es el único que nos salva y es el único que nos renueva, es el único que nos reconecta con el Padre. Entonces, la renovación del Espíritu, fíjese lo que dice el verso 6, 3 de Tito, verso 6, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador. O sea que el Espíritu Santo fue derramado en nosotros y ahora Él vive en nosotros. Dice en Efesios capítulo 1, vosotros habiendo oído el Evangelio de verdad, oído la palabra de verdad, y habiendo creído, dice, fuiste sellados con el Espíritu Santo, que es las arras del Espíritu, las arras de la promesa. Y estas arras nos hace, como en la boda, solamente son la introducción a las riquezas que vamos a recibir en Cristo Jesús. Y Él las derrama abundantemente. Entonces, para que el Espíritu Santo viva en nosotros y haya abundancia de vida, nosotros tenemos que dejar que Él se mueva y tenemos que dejar nuestro pecado, dejemos nuestra maldad. Por ejemplo, en el verso 9 dice, pero evita las cuestiones necias, genealógicas y contenciones y discusiones acerca de la ley, porque son vanas y sin provecho. Entonces, tenemos que buscar las cosas bíblicas que nos van a ayudar a edificar la iglesia y que nos va a ayudar a edificar a nosotros mismos. También tenemos que buscar la oportunidad de hablarle a la gente de Cristo y decirles que Cristo les ama, Cristo quiere salvarles, Cristo murió por la cruz y no nos va a salvar por nuestras obras. Él nos salva por su gracia y por su bondad. Entonces, dice después de ahí, palabra fiel es esta, en estas cosas quiero que insistas con firmeza, para que los que creen en Dios procuren ocuparse en buenas obras. Estas cosas son buenas y útiles a los hombres. Estamos viendo cómo la palabra del Señor nos enseña que las buenas obras son un resultado de Cristo Jesús en nosotros. Las buenas obras que yo hago antes de Cristo Jesús no funcionan.
en la manera en que muchos de nosotros queremos hacer buenas obras para salvación, sino que es un resultado de nuestra salvación, las buenas obras. Entonces quisiera que miren esto en Efesios 2, versos 8 en adelante. Fíjense cómo dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no es de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Entonces mis obras no me van a dar la oportunidad de gloriarme a Dios. Y es interesante que el verso 10 después sigue, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras. Entonces mis obras, que yo las hago en la carne, o que yo las hago para pretender salvarme o para pretender acercarme a Dios, no me van a ayudar si no están hechas en Cristo Jesús. Sí, ahora yo puedo decir, bueno, yo soy cristiano, yo puedo decir que la estoy haciendo en Cristo Jesús, pero Él conoce, porque dice, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Y entonces nos damos cuenta que no son mis obras, sino es la obra de Cristo la que voy a hacer como buena obra para mi vida diaria. Entonces yo voy a dejar ¿cómo se dice? Voy a dejar mi persona a un lado, como dice la palabra del Señor. El que quiera venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. O sea que voy a vivir de acuerdo a la voluntad de Dios. Ya no voy a hacer mi voluntad, voy a hacer la voluntad de Dios. Fíjese lo que dice en Filipenses 1:9. Y pido en oración, que vuestro amor abunde aún más y más en ciencia y en todo conocimiento, para que aprobéis lo mejor, a fin de que seáis sinceros e irreprensibles para el día de Cristo, llenos de fruto de justicia, que son por medio de Jesucristo para su gloria y alabanza. Romanos capítulo 12 nos dice también a cada uno de nosotros que tenemos que ser personas que usamos nuestra mente, nuestro razonamiento, y es algo donde el Espíritu Santo quiere moverse, y es algo que cada uno de nosotros debemos de entender. Dice así que, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable, sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Entonces, cuando yo empiezo a vivir de acuerdo a la voluntad de Dios, empieza a haber ese cambio en mi vida. Ya no estoy haciendo mis obras por mí, y la estoy haciendo porque conozco la voluntad de Cristo, leo la Biblia, sé que debo de dejar la maldición, tengo que dejar mi pecado. Nadie me lo está prohibiendo. Él me está diciendo a mí las cosas que yo voy a hacer. Entonces es mi decisión ponerlas en acción. Es mi decisión de decir, ok, Señor, escuché tu palabra, escuché tu voz, estoy dispuesto a hacerlas. Ya no las voy a hacer para quedar bien yo como hombre y poder decir, soy un hombre bueno. No, para nada. Al contrario, las estoy haciendo para que Cristo sea glorificado en mí. Entonces, en Hebreos capítulo 12, versos 1 y 2, y dice así: por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Puestos los ojos en Cristo, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Considerad aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Entonces, cuando nosotros hablamos de que nosotros vamos a hacer la voluntad de Dios, y cada uno de nosotros que creímos nos vamos a ocupar de las buenas obras, estas cosas están escritas en la Biblia. Yo en una manera dejo de pensar en mí mismo, me voy a negar a mí mismo, voy a empezar a vivir para Cristo, y mucha gente no me va a entender. Eso es la cosa interesante. ¿Por qué? Porque creen que yo estoy haciéndolo para creerme más santo, y voy a dejar de practicar ciertas cosas que antes practicaba, y la gente va a decir qué está pasando con esta persona. Pero es que no las estoy dejando de hacer, no porque no me gusten, sino porque no le gustan a Dios.
Y entonces, si yo sé que estas cosas no le ayudan a Dios, voy a empezar a hacer las buenas obras, que es empezar con glorificar a Dios como mi Dios. Eso es algo interesante, porque otra vez, viendo los 10 mandamientos, le preguntan al Señor, ¿cómo resumes los mandamientos? Y entonces el Señor contestó, los vas a resumir en 2. Amarás al Señor tu Dios por sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo. Y entonces, ¿qué es lo que dice? El segundo tiene el mismo valor que el primero. ¿Por qué? Porque nosotros empezamos a hacer las buenas obras para gozarnos en Cristo. Y cuando nosotros empezamos a hacer las buenas obras, es algo interesante que nosotros empezamos a vivir de acuerdo a Dios. Estamos empezando a vivir de acuerdo a lo que Él quiere. Ya no es tanto lo que yo quiero, es lo que Él quiere. Y cuando dejo porque mucha gente dice, yo no fumo, yo no tomo, las palabras, yo voy a la iglesia, yo oro, yo leo mi Biblia. Eso es lo básico solamente. Y le quiero decir, Dios nos impresiona con eso, porque en el Antiguo Testamento muchas personas hicieron eso, pero no creían a Dios. No hacían la voluntad de Dios. Entonces, cuando nosotros leemos la Biblia y nos damos cuenta de que hay algo que está en mí y la Biblia me dice a mí, Dios me dice a mí por medio de su palabra, que es la Biblia, quítate ese pecado de ti. Y no lo hago, estoy siendo rebelde. La Biblia dice que el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Entonces, la otra manera que la gente va a darse cuenta, dice la Biblia, en Santiago, muéstrame tu fe por tus obras. Y esas obras deben de ser de acuerdo al carácter de Dios, deben de ser de acuerdo a la motivación que Dios quiere para mí. Que yo me santifique, pero Él sea glorificado. Entonces, cuando yo empiezo a trabajar, y uso mucho esa palabra yo, pero cuando dejo que el Señor empiece a trabajar en mí y Él empiece a buscar eso, ese yo se va a ir acabando. Es Dios en mí, es Cristo en mí. Y empiezo a pensar como la palabra me enseña, de acuerdo a lo que Cristo espera en mí. Entonces, ¿qué es el propósito de nuestra vida cristiana? El propósito de nuestra vida cristiana no es el ser un religioso, es competir para llegar victorioso a la presencia de Dios. Es la idea de llegar ante la presencia de Cristo como una persona que hace la obra de Dios, la justicia de Dios, la alabanza de su gloria. Entonces, en Pedro, fíjese algo interesante, el mismo Señor nos enseña a nosotros de que nosotros somos personas tan importantes que Él espera de cada uno de nosotros que tomemos cuenta en esto. En el capítulo 2 dice, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero que ahora habéis alcanzado misericordia. Pero Dios quiere que nosotros anunciemos las virtudes de Dios. Esto es algo que cada uno de nosotros en Cristo Jesús debemos de hacer. Y entonces en el verso 11 del capítulo 2 de 1 de Pedro nos dice, amados, yo os ruego como a extranjeros y peregrinos que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma, manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles, para que en lo que murmuran como malhechores glorifiquen a Dios en el día de la visitación al considerar vuestras buenas obras. Entonces la gente se va a dar cuenta cómo nosotros vivimos, se van a dar cuenta de que nosotros estamos serios en cuanto a las cosas de Dios. Ahora, como dijo alguien, ¿verdad? De vez en cuando cometemos errores y pecamos en contra de Dios. ¿Y esto qué quiere decir? Que seguimos en esta carne, seguimos corriendo, y vamos hasta la victoria en Cristo Jesús. Esto no nos debe de desanimar, al contrario, nos debe de animar y decir, en Cristo Jesús voy a vencer. Soy más que vencedor por medio de Cristo Jesús. Y entonces, cuando veo yo, el apóstol Pablo dijo, tengo un gran problema, lo que quiero hacer no lo hago, y lo que no quiero hacer, eso es lo que hago. Y entonces dice, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? ¿Quién me va a libertar de estas cosas que me detienen para hacer las buenas obras? Que la gente considere mis buenas obras y que sepan que mis buenas obras no están hechas
para gloriarme yo, son hechas para gloriar a Dios. Entonces, fíjese algo interesante, la iglesia primitiva se amaban entre ellos y decían que las cosas que ellos tenían no decían que eran dueños de ellas, sino que ellos decían es de la iglesia. Y de acuerdo a la iglesia, de acuerdo a los hermanos, repartían sus bienes. Ahora no estoy hablando de comunismo, estoy hablando de personas que aman a la iglesia, aman a los hermanos. Y entonces, ¿qué es lo que nosotros estamos haciendo? Estamos haciendo buenas obras. Y no estoy diciendo que tiene que vender su casa, ni estoy diciendo que tiene que vender nada. Simplemente lo que quiero decir es, sabe de una necesidad de un hermano y la reacción de Dios, ¿cuál es? Ayudar a ese hermano. Usted conoce a una persona que no conoce a Cristo y sabe que está en problemas y le ofrece su ayuda y la persona la acepta, entonces se lo hacemos, no para gloriarnos nosotros, sino para que esa persona sepa que Cristo es nuestro Dios y Él es nuestro Salvador. Entonces nosotros llegamos al momento en que decimos, soy justificado por su gracia, soy perdonado, la bondad de Dios se manifestó a mí, yo la tomé, es mía, y esta bondad me ha regenerado, esta manera de vivir nueva, esta gracia, esta justificación me hace ser agradecido a Dios, me hace entender de que soy perdonado, que soy nueva persona en Cristo, y esta nueva persona me anima a vivir en Cristo porque su Espíritu Santo fue derramado en mi corazón, y el Espíritu Santo, entonces ya no estoy oyendo mi conciencia nada más, estoy oyendo la voz de Dios, estoy leyendo la palabra de Dios y sé que soy persona justificada, soy una persona que no tengo condenación. Estoy seguro de que no tengo condenación porque el Espíritu Santo me ha dicho en mi corazón que soy hijo de Dios, y entonces eso lo afirmo con la palabra y Cristo lo afirma en su sacrificio en la cruz, y esto me da a mí una fe saludable. Esto me da una fe que no está apoyada en sentimientos, ni está apoyada en cosas místicas, ni está apoyada en una religión. Está apoyado en la persona de Cristo Jesús, que murió en la cruz por mí. Él dice, el que crea en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y es una bendición para cada uno de nosotros. Entonces nosotros los creyentes debemos de darnos cuenta que nuestras buenas obras no son para decir que yo soy un buen cristiano, no son para decir que soy un buen ciudadano, son para glorificar a Cristo, son para glorificar a Dios. Mis buenas obras van a ser el propósito principal, que Cristo sea glorificado. Mi propósito principal es que el Padre reciba toda la gloria. Yo agradezco a Dios que nos puede para su honra y para su gloria. Y entonces cuando nosotros nos damos cuenta de que Él está usándonos, podemos decir, Señor, gracias porque me permites hacer buenas obras para tu honra y tu gloria, y me puedes usar para servir a otros. Con el amor que tú me amaste, puedo amarles a ellos también. Entonces, hermanos, fíjese qué interesante. Yo, un pecador, una persona que no se consideraba ni católico ni evangélico, una persona que tenía el ateísmo arraigado en mi corazón por lo que sea, pero gracias a Dios que un día Cristo me salvó, y ahora le puedo decir a usted con toda seguridad, Cristo me salvó por su gracia, no por obras mías, porque mis obras me condenaban fácil, yo estaba rumbo al infierno, pero gracias a Dios que Cristo muere por mí, Él me habla a mi corazón, le entrego mi vida y ahora soy justificado por su gracia. Entonces ahora empiezo a competir, y esa competencia que tengo es contra mí mismo, contra el enemigo, contra el diablo, contra el pecado, contra el mundo, y lo que quiero es que Cristo sea vencedor en mí, y yo quiero ser vencedor en Cristo. Y entonces la victoria es de Cristo Jesús, porque Él me ha justificado por su gracia para gloria de Él, y quiere que yo manifieste su gracia, Él quiere que manifieste su poder, quiere que manifieste su misericordia para con nosotros, y su justicia, porque nuestra fe, dice la Biblia, va a vencer al mundo, y nuestra fe va a condenar al mundo también. Entonces, cada uno de nosotros queremos que todo el mundo sea salvo, porque no queremos condenar a nadie, como nuestro Señor Jesucristo. Él no vino a condenar, sino a salvar y a rescatar lo que se había perdido, ¿verdad? Él mismo dijo, yo no he venido a ser servido, sino yo he venido a salvar.
y a rescatar lo que se había perdido. Si Él nos enseñó que Él venía a servirnos para salvarnos, nosotros podemos decir lo mismo. Él me salvó para servir y salvar a otros también. No que yo los salve, sino que Cristo me usa a mí para atraerlos a Cristo, y de esa manera Él los salva para su honra y para su gloria. Y el Espíritu Santo les hable a su corazón, les hable a su mente y les diga: tú eres pecador, tú has ofendido la gracia de Dios, la persona de Dios, y Cristo te quiere salvar. Cristo quiere ser tu Dios. Cristo quiere perdonarte tu pecado y tu maldad, y empezar la carrera junto con nosotros. Que Dios te bendiga. Y hermanos, a nosotros que ya conocemos a Cristo, entendamos esto otra vez, que nuestra competencia no es contra la iglesia, no es contra nadie, es contra usted mismo, contra mí mismo. Pero gracias a Dios que el Señor ya nos ha hecho vencedores en Cristo Jesús, para su honra y su gloria. Entonces, entendamos esto, y que la gloria sea para nuestro Señor Jesucristo, a quien damos las gracias. Y vamos a orar, que el Señor sea con cada uno. Espero que tengan buena semana, espero que Dios les ayude, y recuerden que cada uno de nosotros somos personas que podemos hacer buenas obras para la gloria de Dios, que podemos hacer la misericordia de Dios, podemos hacer la gracia de Dios, podemos hacer todas las cosas que glorifican el nombre de Cristo Jesús. Espero que Dios los bendiga, y espero que Dios sea con ustedes. Padre, estoy ante tu presencia para darte gracias por tu amor y tu gracia. Puedo seguir hablando de esto y decir, Padre Dios, tantas cosas de tu gracia y de tu misericordia. Lo que más me interesa, Padre, es que nosotros como creyentes entendamos quién somos contigo, que somos personas redimidas, que somos personas que ya hemos sido salvas por tu gracia y por tu bondad. Pero también, Padre Dios, yo te ruego que a cada uno de nosotros nos permitas reconocer que cada uno de nosotros somos personas que podemos ser usadas por ti para tu honra y tu gloria. También darte las gracias por tu bondad, tu misericordia para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Te alabo, te glorifico por tu bondad. Te alabo, te glorifico porque has sido bueno al salvarnos, y ahora nos usas para tu honra y tu gloria. Señor, otra vez dejamos a cada uno de nuestros hermanos que están enfermos, sin trabajo, y te ruego por ellos, para que tú les ayudes, les guardes, les proveas sus necesidades. Y también seguimos orando por Wilfredo, la hermana María, y también cada uno de nuestros hermanos que están enfermos. Sé con ellos. Te ruego que tú les sanes, Padre Dios, que tú manifiestes tu obra y tu misericordia sea en ellos, dándote a ti la honra y la gloria, porque solamente en ti dependemos, en ti nos movemos y para ti vivimos, dándote las gracias, la honra y la gloria en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Amén. Que Dios les bendiga, hermanos. Nos vemos el miércoles si Dios nos da licencia. Que Dios los guarde. Bye bye.